Es un tema en el que hace poco Teresa y algunos amigos más hemos publicado un libro. El libro, en la editorial Civitas, se ha agotado en 8 meses. Estamos preparando, supongo, la segunda edición que nos han pedido los editores. Y, en fin, no vale mucho la pena que repita lo que está escrito al alcance de todos ustedes. Lo que sí sucede es que mientras que el libro está vendiéndose, pues ha sido promulgada. Primero fue aprobada por el grupo de trabajo, después por la sesión plenaria, el plenario de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la CENUDMI o UNCITRAL, y después fue aprobado por la Asamblea General, previo dictamen favorable de la 6ª Comisión de la Asamblea General este otoño pasado. Es la ley modelo de la CENUDMI sobre documentos transmisibles electrónicos, que tiene como fecha la fecha de aprobación por parte del plenario de la Comisión de las Naciones Unidas, 13 de julio de 2017. Es una ley modelo sobre la que la Comisión ha estado trabajando bastante tiempo, 5 años aproximadamente, y lo ha hecho con un sólido soporte dogmático y positivo sobre lo que es la contratación electrónica. Lo ha hecho partiendo de la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales, que fue aprobada en Nueva York en el año 2005, y, por supuesto, sobre las muy conocidas también leyes modelo de contratación electrónica de 1996 y ley modelo sobre las firmas electrónicas del 2001. Es decir, que la Comisión ya tenía, cuando ha discutido el proyecto y ha llegado a unas conclusiones, tenía un fundamento más que sobrado para poder hacer una norma lo más sencilla, lo más omnicomprensible posible, que muchas veces está pronto al alcance de la mano, si no se empeña uno, como nos ha explicado Alejandro antes, en reproducir, innovar, reiterar, embarrar las definiciones conceptuales existentes en otras normas. La convención es una convención, la ley modelo. La ley modelo es la más de sencilla. Son 19 artículos. Ustedes todos, o la mayor parte de ustedes, han estudiado Derecho y saben lo que es una parte de cualquier manual o de cualquier curso que se denomine títulos valores, más o menos. Saben que es, por lo menos un par de meses, saben que por lo menos es 200 artículos de su código, saben que por lo menos es una variedad horripilante de modalidades, que si las letras de cambio, que si los pagarés, que si los cheques, que si los almacenes de depósito, que si los warrants, y luego, si pasan de los títulos de crédito, pasan a los títulos de tradición, pues ya ahí nos perdemos. Me pierdo hasta yo. Quiero decir que nunca se sabe muy bien dónde están los documentos de crédito y dónde están los documentos de participación, dónde está un empréstito y dónde está una parte de la propiedad y del mando dentro de una sociedad por acciones. Y si de ahí pasamos a los títulos de representación, pues estamos realmente en una paella de documentos mercantiles, por emplear. Hay 30 o 40, quizá más.
modalidades. Es verdad que en el imaginario, no diré que popular, sino especializado, los títulos son la letra de cambio y las acciones de las sociedades por antonomasia, pero no es menos cierto que hay un pulular de títulos de menor difusión, de menor utilidad, en trance de desaparición por obsolescencia, en fin, o por vetustez simplemente, pero la cuestión es que todos los ordenamientos jurídicos en su Código Mercantil o Código de Comercio y en la legislación especial de sociedades y también de transporte y de almacenes y depósitos, pues crean títulos valores. Es verdad también, y eso es un problema, que en muchos ordenamientos los títulos están sometidos a una regla o una norma impenetrable de numerus clausus. El Estado, los Estados, le tienen miedo a la capacidad de los particulares de crear medios de pago que no sean el dinero emitido en régimen de monopolio, que no sea el papel moneda emitido en régimen de monopolio por los Estados. Y entonces el Estado permite e inició esa permisión para los comerciantes, y en la historia del derecho mercantil europeo hay que ver cómo los comerciantes hablaban de tú al legislador estatal cuando apenas sí existía Estado y lo que había era rey y corte, y les exigían privilegios, y aparecían las villas francas, y aparecían las villas sometidas al poder real, entregadas al rey contra la nobleza, porque el rey era mucho más liberal que cualquier conde tremebundo. Y el caso es ese, que la cuestión ha ido, con el paso del tiempo, mutándose, diversificándose, pero en muchos sitios sometidos a un numerus clausus, en muchos sitios sin libertad de creación de títulos. Cuando los títulos o los documentos mercantiles empiezan a electronificarse, el principal problema que se crea es el problema precisamente de su relación con la norma de numerus clausus. Porque cuando los títulos son nacionales, no hay posibilidad ninguna de electronificar si no quiere el Estado. Si el Gobierno nacional no autoriza esa electronificación. Y el Gobierno nacional tiene muchos recursos para impedir que sin su autorización la electronificación del título tenga lugar y surta efectividad jurídica. Que tenga lugar o no tenga, eso al acreedor no le importa nada. Lo que le importa es que si no le pagan lo pueda cobrar ante los tribunales de justicia, recabar el auxilio judicial. En suma, esa situación es una situación que ha dificultado o ha limitado, más que dificultado, ha limitado la electronificación en el ámbito nacional de los títulos y los documentos mercantiles. Esa dificultad, cuando el título es transfronterizo, cuando el título cruza frontera, se emite en un país y se pretende cobrar en otro, y se endosa en el de más allá, y se avala en el de más acá, y se somete a las normas del derecho internacional privado, que es la única manera de hacerlo, hasta que no hay derecho uniforme, pues ese es un título que francamente no sirve de nada, no se puede emitir. Vamos a pensar otra cosa. Y de hecho los mercaderes a fines del siglo XIX encontraron otras cosas. Encontraron otras cosas que están organizadas por la Cámara de Comercio Internacional y que es el origen muchas veces de la Cámara de Comercio, muy autorizadamente en las de la Cámara de Comercio Internacional. Las garantías a primera demanda,
y los créditos documentarios, principalmente. No estamos hablando de títulos, estamos hablando de obligaciones contractuales, pero, amigo mío, cruzan fronteras con certidumbre y previsibilidad. Y repito, a mí lo de la seguridad jurídica me parece un eslogan político y no una realidad jurídica, por mucho que quiera calificarse la seguridad. Estamos en la parte iconoclasta del Congreso iniciado por Teresa. Yo también me apunto a eso. Total, esa parte iconoclasta, pues la seguridad jurídica es un eslogan político. Lo que hay que buscar es certidumbre y previsibilidad. ¿Qué previsibilidades hay de cobrar? ¿Qué porcentaje hay? Y si me dicen si esto es así, si el título es previsible, pues denme certidumbre de que la previsión se va a comprar. Claro, tampoco se le puede dar certidumbre, pero sí que se le puede dar leyes claras y terminantes. Y eso solo se obtiene con derecho uniforme. Porque si mezclan ustedes 4 o 5 ordenamientos y sus respectivas jurisdicciones, aquí país después gloria. El crédito se entierra y se olvidan de ellos. Se amortiza y se acabó. Entonces, en ese contexto de predominio en materia de certidumbre y previsibilidad de las garantías a primera demanda y de las figuras más o menos afines que antes he mencionado, pues la verdad es que se inicia la búsqueda de una legislación uniforme para el mundo del papel y se obtiene, pero no para el mundo, se obtiene a fines de la década después de la Primera Guerra Mundial. Entre la década de los 20 y la década de los 30 aparecen las leyes uniformes de Ginebra, pero limitadas solo al cheque, la letra de cambio y el pagaré. El resto de el rebaño o la manada de títulos de crédito, el resto no se organiza. No hay manera de someterlo a una legislación uniforme y el predominio de las legislaciones nacionales es absoluta y la subsistencia del problema de la colisión de ordenamientos y de jurisdicciones cuando se produce un impago es indiscutible. En ese contexto, pues, la electronificación y se entiende que puede ser una oportunidad para llevar a cabo una uniformación de las legislaciones. Y yo le diré, tómense la ley modelo de SENUDNI o de UNCITRAL sobre documentos transmisibles electrónicos y para solucionar este conflicto del excesivo número de jurisdicciones involucradas en el asunto, y no le quepa duda de que hay cantidad de jurisdicciones involucradas en una letra de cambio que se gira, que se impaga, que se protesta, que se avala, que se endosa, y todo lo que ustedes quieran, pero no 4, sino 40. Yo las he visto, con su cola pegada y el título cambiario creciendo de tamaño y de firmas estampadas en países y jurisdicciones distintas. Pues eso se arregla con simplemente el artículo primero y el artículo 19 y último de la ley. Vayan ustedes y la ven, de la ley modelo. Son bien sencillos. El artículo 19 establece el principio de no discriminación de títulos extranjeros, no discriminación por parte de los tribunales nacionales. El tratamiento nacional del documento extranjero, la regla del tratamiento nacional. Y aquí país después gloria. Si esto prospera
que todavía no lo sabemos porque la criatura tiene ni 6 meses de vida, bueno, 6 meses acaba de cumplir, pues esa regla del 19 de tratamiento nacional, que es una regla, hombre, UNCITRAL dice no discriminación de los documentos extranjeros, muy conforme a su tradición jurídica desde el año 1966, pero yo lo pongo más claro de tratamiento nacional del documento extranjero. Me parece que eso, que es una expresión que está en el derecho mercantil internacional, que está en el convenio de la Unión de París para la protección internacional de la propiedad industrial, que es de Napoleón III de Francia, es una regla de Pitimini, como quien dice, ¿no? Históricamente hablando. Pues eso es una regla que ha funcionado para las marcas y los signos distintivos de una manera perfecta. El tratamiento nacional, ya estoy acabando, ¿no? Sí, no, yo acabo, no. El tratamiento nacional del título que tiene una brizna de jurisdicción de un país parte, eso lo que significa es que el Tribunal Nacional tiene que tratar al documento extranjero como si fuera un documento nacional. Y eso, digo, ha funcionado en el ámbito de la propiedad industrial desde hace casi 150 años. Sí, hace 150, sin problema. Y los tribunales lo han respetado en todas las partes. Eso por una parte. Y por otra parte dice el artículo 1, a esto están sometidos todos los títulos, menos las acciones de las sociedades anónimas. Los bonos, que es la forma mal traducida al español, son las obligaciones emitidas, las deudas emitidas en masa por las compañías o las personas. Eso no, eso está en todos los ordenamientos prácticamente sometidos a una legislación especial, que es la legislación de banca y bolsa, y más de bolsa que de banca. Y ahí no entramos, porque las relaciones entre la UNCITRAL y el Fondo Monetario Internacional, que es lo que supervisa o lo que gobierna la banca, pues es una relación siempre de mucho respeto mutuo. Y si el Fondo Monetario dice eso no lo toquéis, pues UNCITRAL no lo toca. Y si dice entrar ahí, pues ahí entra. Total, con ello lo que quiero decirles es que no esperen a través de esta ley modelo que se vaya a establecer una legislación uniforme en materia de acciones y obligaciones emitidas por sociedades y cotizadas en bolsa. Están fuera del campo de aplicación material de la norma. En todo lo demás, esperen el artículo 19. Esperen la aplicación del tratamiento nacional del documento extranjero. Y eso es la Convención. La Convención después hace dos maravillas, porque, bueno, tiene una concesión estupenda al Fondo Monetario. Vean ustedes el artículo 5. El artículo 5, si me permite la papeleta que me acaba de enseñar Vilma, dice: nada de lo dispuesto en la presente ley modelo afectará a la aplicación de norma jurídica alguna que pudiera obligar a una persona a revelar su identidad, la ubicación de su establecimiento u otra información, ni eximirá de consecuencias jurídicas a ninguna persona que haga a este respecto declaraciones inexactas, incompletas o falsas. Blanqueo de capitales. Esa es una cláusula antiblanqueo de capitales. Mire que le dan vueltas. Estoy un poco con Teresa. No es que sea una fake rule, pero está dicho para que lo parezca. Si se dijera, no sirve para el blanqueo de capitales, cualquier medida que genere el blanqueo de capitales al amparo de este ley modelo será nula y perseguida por... No entiendo nada de lo dispuesto. Es un modelo de libro de legislación anglosajona. Si la leen, el mundo al revés. Si lo leen ustedes en inglés, quedarán fascinados, porque es mucho mejor que en español. Es decir, nada en... Hombre, dígalo usted de forma directa.
en indicativo directo, no lo haga usted en subjuntivo pasado y en negativo. En consecuencia, bueno, le llamo la atención sobre ella. Hay alguna otra cosa, la equivalencia funcional trasluce por todas partes, y lo que sí quiero es llamarle la curiosidad sobre el artículo 11, que es un artículo que establece un criterio nuevo de legitimación. El derecho incorporado al documento, que es la esencia del título-valor, sea un derecho de crédito, sea un derecho a una conducta o sea un derecho a una cosa. El derecho incorporado al documento no se incorpora y no genera legitimación por la posesión del papel, porque aquí no hay papel, está electronificado, sino que, y eso es de mi cosecha, la legitimación se produce por el control sobre el documento electrónico. Ese artículo 11 se llama control y dice: cuando la ley requiera o permita la posesión de un documento o título transmisible emitido en papel, ese requisito se dará por cumplido respecto de los documentos transmisibles electrónicos si se utiliza un método fiable para determinar que ese documento transmisible electrónico está bajo el control exclusivo de una persona y para indicar a esa persona como la persona que tiene el control. Parece que es el perro que se muerde la cola, pero no es así. Son dos cosas distintas si lo reflexionan, pero yo ya no tengo tiempo. Ese es el precepto, digamos que es el núcleo esencial de la electronificación de los documentos mercantiles. Hay que establecer el derecho de control que sustituye al derecho por la posesión. La legitimación no es por posesión de la cosa, sino que es por control de la cosa. Que la cosa tampoco es, porque es un intangible, como ha dicho una catedrática venezolana, Mari Carrillo. Bueno, Mariliana. El caso es que ese artículo 11 es muy importante. Y luego también es muy importante el artículo 12, que se remite a todos los demás operativos. Ese artículo establece una regla de proporcionalidad teleológica, más que tecnológica, bueno, tecnoteleológica si quieren, del método utilizado para la emisión, circulación, firma, negociación del documento electrónico. Es decir, no dice, se tendrá que hacer de este modo y con esta tecnología. Dice, la tecnología será apropiada a las circunstancias del caso. Que además tiene la UNCITRAL la cortesía de enunciar hasta 8 circunstancias a tomar en consideración y que ya no se las leo, porque me van a decir que les entretengo demasiado, pero las leen ustedes. Vayan a Internet y pongan UNCITRAL, estatus, textos y estatus, y ahí lo tienen. Lo tienen hasta en árabe y en ruso y en chino, además de en español, francés e inglés. Y pues verán todas las cosas que están sometidas a una proporcionalidad tecnológica, a la aplicación de un método de electrificación o de electronificación, mejor, que sea proporcionado a la finalidad perseguida y a las circunstancias del caso. Y además dice una cosa nueva, nueva respecto de todas las legislaciones anteriores, y con esto acabo. La cosa nueva es que no solo tiene que ser proporcionada la tecnología utilizada, es una regla de neutralidad tecnológica. Ustedes pueden usar la tecnología que quieran, pero proporcionada. Yo no cito ninguna. Y ahí es donde entra el blockchain. Se puede usar el blockchain, ¿por qué no? Y dice, primero,
proporcionada a las circunstancias del caso y para la función para la cual se utilizará. Y dice, segundo, el método debe haber demostrado en la práctica que, por sí solo o con el respaldo de otras pruebas, ha cumplido su función. En suma, empíricamente debe haberse constatado que el método funciona. En suma, los jueces nacionales van a estar provistos, así es como se debe de entender, o deben de ser provistos, de que el mecanismo de electronificación y negociación del documento electrónico librado en el extranjero es un mecanismo tecnológicamente operativo y contrastado. Ha funcionado y no ofrece duda acerca de los resultados, efectivamente, de disposición y de pretensión de cobro y de impago de la cantidad documentada. Y eso es también, a mí cuando yo no estuve en ello, cuando he preguntado qué tal la ley modelo de títulos electrónicos. Pues la ley modelo de títulos electrónicos contiene 3 o 4 novedades que desde mi punto de vista, y si se lee delicadamente, ofrecen cantidad de interés. Y es un camino, desde luego, mucho más amplio, ambicioso, seguro, que el camino, por supuesto, de la legislación uniforme de Ginebra de los años 30. Eso está absolutamente fuera de lugar hoy día, entre otras cosas porque ya no hay letras de cambio, ni hay. Pero eso ya abriría otra discusión sobre la emulación o no emulación del documento electrónico respecto del documento en papel. Y además, y con esto cierro, los artículos 17 y 18 tienen mucho interés porque contemplan lo que normalmente no se contempla en las legislaciones nacionales, de lo que se llama el cambio de modo o cambio de soporte en el documento. Es decir, contempla las reglas aplicables a los casos en los que el documento inicialmente se emite en papel y en un momento dado se convierte en electrónico y viceversa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál de los dos documentos deben de ser presentados a su señoría en caso de impago? ¿Cuál de los dos documentos deben ser entregados en su control al deudor que paga temporalmente y conforme a su texto? ¿Y cuáles no? Y eso está ahí en los artículos 17 y 18. Cambio de modo o cambio de soporte. Y con esto yo termino. Decirles que me ha alegrado mucho de pasar hoy el día en San José de Costa Rica y espero volverles a ver en alguna otra ocasión. De manera que muchas gracias y si quieren